Bienvenidos a Santiago Sí. Hoy tenemos con nosotros a Ronin. Bueno, realmente más que tener a Ronin tenemos al autor de la novela Ronin, que es Francisco Narla. La verdad es que es un placer que un escritor te vaya acompañando a lo largo de los años con cada uno de los libros que publica, y desde aquellos Los Lobos del Centeno, creo que fue la primera vez. Bienvenido, Francisco. Hola, es un placer estar de nuevo aquí. Sí, Los Lobos fue la primera vez, pero más bien es al revés, gracias a vosotros que estuvisteis desde el principio. Ahora hay cientos de miles de lectores y contratos importantes, pero vosotros estabais ahí cuando era una editorial pequeña y nadie me conocía. Claro, es que esto parece que va a ser un agradecimiento mutuo, pero es que es verdad. Yo recuerdo la primera vez que me llamó tu representante, me dijo, mira, soy Débora, bueno, Débora, que es la representante de Francisco, tengo un escritor que acaba de sacar su primera novela con una editorial pequeñita, desconocida, se llama Los Lobos del Centeno. Vale, pero es que después de Los Lobos del Centeno vino Caja Negra. Eh, y después ya vino Asur, ¿no? Asur, Y sí. después vino Asur. Y Asur fue un pelotazo. Bueno, Asur se sí. publicó, sí, sí, o sea, yo sé Sí, que te da así como pudor, pero Asur fue un pelotazo el año pasado. O sea, la gente hablaba de Asur, la gente compraba Asur, la gente hablaba de Asur y de su perro. O sea, Asur sigue vendiéndose sigue vendiendo muy bien, sí. todavía a día de hoy. Y para su siguiente novela, Ronin, que va por su segunda edición y salió hace nada, 25 días, sí. 25 días. Pues Francisco también está aquí. Claro que sí. Te decía antes de comenzar la entrevista, cuando estábamos en maquillaje, que Asur fue una novela importante. Me refiero a trabajo, a documentación, a volumen de páginas. Tenía casi 1000 páginas. Sí, Se publicó hace un año. sí. Fue una novela con la que tú recorriste media España Y medio y mundo. medio mundo haciendo promoción, ¿no? Pues en medio de todo, y tú tienes también otra parte tuya, que es la parte aeronáutica, ¿no? Sí. Que también cuidas, o sea, que sigue ahí presente en tu vida. Y en medio de todo ese mare magnum, promociones, bueno, escritura de la anterior novela, promoción, tu otra vida, tuviste tiempo para escribir Ronin. Bueno, solo hay un secreto, mucho trabajo. Pero había algo ya, había un germen. ¿Ya era una historia que estaba o fue apareciendo? Bueno, no, lo cierto es que, a ver, yo creo que como todos los escritores, aunque esto es muy personal y cada uno tiene sus manías y no hay ningún método bueno, excepto aquel que cada uno usó para sí mismo, ¿no? Sí. Eh, Todos tenemos media docena, una docena de historias en la recámara, esperando el momento para despegar y muchas las descartas y otras no. Y es verdad que la idea principal de Ronin se me ocurrió hace unos años paseando por Coria del Río, al sur de Sevilla, porque iba yo por la calle y me encontré con una estatua de un samurái. Y yo, pues bueno, yo casi me caigo allí, me pareció, me quedé estupefacto. Investigando descubrí la raíz histórica que subyace debajo de la novela, que es esa visita de samuráis de una expedición japonesa a la España de Felipe III hace 400 Qué años. grande, perdona, qué grande el momento. O sea, tú vas paseando por Coria del Río, de Sí, repente ves una estatua de un samurái y claro, como cualquier persona que tenga un poco de vista, dices, perdón, iba a decir un taco, ¿qué hace aquí un samurái en Coria esa, del Río? igual, Te exacto. pones a investigar y de repente descubres que hace 400 años una expedición de samuráis Llegó a llegó a España. España. Y ahí, claro, ahí, siendo Francisco Narla y encontrándose con ese dato, hay una novela. De hecho, no. No, No. Eso era muy bueno. sí, Pero de ahí a tener una novela faltaban más cosas. Que es a lo que voy contestando la pregunta que me hacías, Carlos. Eso era muy bueno y era una idea que estaba en la recámara. Pero al mismo tiempo, con Asur, la promoción y tal, yo empecé a investigar ese periodo. Y empecé a enterarme de más cosas. Y entonces comprendí que no solo tenía samuráis en Sevilla, que suena a mojar mejillones en el café, sí. y es bueno, tiene gancho, pero tiene que haber más, eso no es Claro, suficiente. es lo que hablamos muchas veces. O sea, no es simplemente hay samuráis en Sevilla. Con eso no llenas casi 1000 páginas que tiene Exacto, Ronin. O sea, exacto. porque te quedas en la Entonces anécdota. descubrí el convulso periodo del Japón feudal que se vivía en aquel momento. Después de siglos de guerras, el Japón se unificaba por primera vez en el shogunato Tokugawa, que duraría 2 siglos y medio. Descubrí grandes batallas, muy momentos épicos
de ese periodo a punto de unificarse el país, la llegada del cristianismo y los misioneros, las intrigas de los jesuitas y franciscanos para establecer líneas comerciales, descubrí los problemas internacionales del Tratado de Tordesillas, descubrí reviví o situé en ese momento concreto las batallas importantes de Flandes, la corrupción del duque de Lerma, que me llamó poderosísimamente la atención, o sea, parece mentira que sigamos 400 años después igual. Igual, Al ¿no? duque de Lerma le faltaban los sobres, los seres, porque cambió la capitalidad de sitio 2 veces, especuló con los terrenos, bueno, a su secretario lo quisieron condenar por brujo porque estuvo involucrado con la muerte de la reina, seguíamos igual. El rey Felipe III, sin hacer demasiado más que cazar o irse tal, y con todo esto quiero decir, al ir descubriendo más cosas relacionadas con ese primer impacto visual de la estatua de samuráis en Sevilla, en Coria del Río, dije, ahora sí, tengo todos los mimbres para una buena novela. Y mientras acababa la promoción de Asur y demás, pues muchas horas de trabajo, muchas horas. Y aquí el tiempo de entrega, ¿quién lo puso? ¿Tú, porque lo tienes acabado, o la editorial quería una nueva novela de Francisco Narla? Bueno, para ser sincero, no fue ningún problema en ese sentido. Yo suelo escribir rápido, o bueno, eso dicen, ¿no? Y yo lo comenté con la editorial y me dijeron que vale, que de acuerdo. Desde el punto de vista comercial, a veces las editoriales, y se puede decir, son un poco renuentes a sacar una nueva novela cuando la anterior sigue teniendo éxito. Lógicamente, porque tal como está el mercado editorial hoy en día, los riesgos que se quieren correr son mínimos. Ya, pero también está la parte del escritor que piensa, a lo mejor si dejo que pase mucho tiempo desde el éxito, hay gente que espera demasiado, ¿no? Es como Claro. aquello de todos los recuerdos son bellos y la realidad no lo es tanto. Aparte, mira qué bonito estas navidades, por ejemplo, regalar, bueno, porque la reglas el año a cualquiera, le regalas a Surri y Ronin, primero haces un paquetazo así, porque son 2000 páginas, metes dos señoras novelas de aventuras épicas y las dos, bueno, 40 euros, ¿eh? Sí, más o menos. Más o menos, porque esto no va al peso, la verdad hoy en día cuesta casi tanto una novela, Sí. uno de los últimos premios Planeta, como... Eso decía Stephen King de sí mismo, que era el equivalente de la literatura al Big Mac y a las patatas, porque por el mismo precio tenías más páginas. Sí, bueno, no sé. Un regalo estupendo estas navidades, Ronin y Asur en un pack y así conocen el universo Narla. Eso, samuráis que llegan a España. Esa es la historia de Ronin. Pero también hay una parte muy importante que tú como lucense, que siempre te gusta, que Galicia esté presente, ¿no? Siempre, mis novelas han tenido, tienen y tendrán siempre un homenaje a Galicia. Ronin son dos historias paralelas, de hecho tres. Saigo Hayabusa, un samurái japonés, Damaso Hernández de Castro, un alférez de los tercios, y la mujer a la que ama, Damaso Hernández de Castro, que es Constanza de Accioli, que es una menina de la corte de origen siciliano. Bueno, Saigo Hayabusa es esa parte oriental y tenía que haber una conexión con la parte occidental. Y Damaso Hernández de Castro, este alférez de Flandes, es de Monforte de Lemos. Y eso me sirve de excusa para hablar de Galicia, para hablar de las leyendas de Galicia, para en algún momento dar pinceladas sobre la propia Compostela, sobre la catedral, las peregrinaciones y demás, y que en mis novelas siempre haya ese poquito de aire, de retranca, de juegos, y algo que dé homenaje a esta tierra a la que tanto quiero, claro. Y también la novela, después hablaremos de esa Compostela, la novela hace como una especie de viaje, ¿no? Va Sí. desde Filipinas, en la época colonial, Acapulco, Veracruz, Madrid, Sevilla, bueno, y Japón, claro. Sí, bueno, ahí la trama histórica se escribió por sí sola. La hoja de servicios, como comentábamos antes, también en el Sí, viaje, del propio alférez Damaso Hernández de Castro, es real. es real. El soldado, el alférez que la tuvo, no era gallego ni de Monforte, pero bueno, yo quería hacer esa referencia a Galicia, entonces cambié los nombres y tal, pero sí, después de Flandes, como está enamorado de la menina Constanza y no puede acceder a ella porque es un hidalgo de poco nombre, un hidalgo de poco dalgo, como se decía entonces. Se decía un hidalgo de poco Poco dalgo, dalgo. sí, un hidalgo sin dalgo, o que se hace mucho dalgo pero no tiene. Bueno, el caso es que intenta medrar en su carrera administrativa, militar, política, civil, a través de adquirir una mayor posición en las Filipinas, en la audiencia, lo que sería hoy en día, entre comillas, los juzgados de Manila. Sin saber que el que le arregla toda esa situación, el que le da, entre comillas, el enchufe, que se daban también hace 400 años, que es
o pretende ser su mejor amigo, le está traicionando. Qué poco evolucionamos. Efectivamente, que poco evolucionamos. Entonces él marcha a Manila y para marchar a Manila el trayecto que hacíamos los españoles en virtud del Tratado de Tordesillas era precisamente a través de lo que hoy conocemos como México, Ajá. que es a través de, con nombres actuales, Veracruz y Acapulco. Manila, luego para regresar de las Filipinas a México se pasaba muy cerquita del Japón, varios barcos españoles naufragaron allí y de ahí es donde sale la trama de la expedición, que también es real. Volvemos a visitar México y el Caribe y, por supuesto, Sevilla. A mí si algo me fascina de estas novelas de aventuras, ¿no? Con un punto épico y situadas en el pasado, es ya no solamente la construcción de la novela, ¿no? Sino cuando los escritores, para mí hacéis el triple salto mortal, que es viajar por lugares. Porque ya me parece bastante complicado, imagínate, situar una novela hace 400 años Santiago de Compostela, porque hay que, por eso te iba a preguntar antes, hay que dibujar cómo era Santiago, no era como hoy en día. No. Pero ya cuando te vas a eso, a la Filipinas colonial, al México, hoy en día Veracruz o Acapulco, ya no vale simplemente que tú digas el protagonista estaba bajo unas palmeras, hay que dar más datos, hay que No, explicar no. cómo era Bueno, ese... a ver, cada escritor puede buscar la precisión que desee y, bueno, una historia maravillosa, El Principito. Aparece un niño de las estrellas en medio del desierto. Si, entre comillas, tú como lector firmas ese pacto y lo aceptas, pues bueno, está bien. Pero yo creo que en la novela de este tipo se espera que el escritor sea riguroso, ¿no? No creo que ese tipo de pactos de me invento unas palmeras donde no Claro. las hay le guste al lector. No, con unas palmeras ya sitúa Acapulco. Uy, que va, no. De hecho, Claro. en Acapulco, ni hoy en día, bueno, en algún jardín de rico, pero no hay muchas, porque es un sitio, lo que habría serían jacaratias y algunos. Bueno, en todo caso, hay que ser riguroso y es muy difícil. Ahí tienes toda la razón, Carlos, porque tú puedes viajar al Acapulco actual, que no se parece en nada a la ciudad de los Reyes, que era el nombre que tenía del siglo XVII. Pero no solo debes viajar, y yo creo que es importante que el escritor conozca todos aquellos sitios sobre los que quiere hablar, sino que debes leer mucho, debes trabajar muy duro en las bibliotecas, pedir muchos favores, sonreír a muchas secretarias, invitar a muchas cenas para que puedas conocer a expertos en determinados temas. Por ejemplo, en el caso de Acapulco, encontré a través de una referencia de un profesor de la Universidad Complutense un diario que escribió en italiano que se llamaba Gemelli Carreri, que se embarcó en unas naus españolas y estuvo en Acapulco un tiempo. Y gracias al diario de Gemelli Carreri y a un profesor que se llama Gustavo Hernández de la Universidad de México DF, pude trazar unas líneas bastante claras de cómo era el Acapulco del siglo XVII. Pero claro, por ejemplo, hablando de tú lo que decías, la vegetación. Sí. Bueno, hablando con otro profesor de otra universidad, descubrí que ciertos tipos de vegetación que ahora hay en Acapulco y que entonces no había, y al revés. Y entonces ahí fue como descubrí las jacaratias, Claro. los tamarillos, tal. ¿Que eso puede ser importante o no para la historia? No lo sé, pero para mí sí lo es porque yo creo que le debo un respeto profundo al lector. Yo siempre digo que los lectores son mis jefes. Entonces puede haber un lector que sepa de botánica y que si lee ese periodo de Claro. Acapulco diga, está mal. Y claro, el problema es que no solo puedo hacerlo bien en botánica. Luego, por ejemplo, a mí que con mis anteriores novelas de terror me llevó a asistir a 2 autopsias, cuando narro las batallas o los encuentros, si cuento que una herida sangra de una determinada manera, lo tengo que contar bien. Porque a veces yo cuando leo otras cosas o veo alguna película y digo, pues eso no sangraría así o de esa manera, porque no cortaría esa vena. ¿Por qué? Porque hay otro lector que sabrá de medicina y habrá otro lector que sabrá de geografía. Y ya que los lectores son los jefes y pagan los garbanzos, tengo que hacer el esfuerzo, lo que esté en mi mano, para que lo que cuente esté bien contado, sin entorpecer la historia. Claro, eso dicen de ti los críticos y los lectores. Dicen, por ejemplo, ¿no? Voy a leer un trozo de una de las críticas que se pueden encontrar. Simplemente pones Francisco Narla Ronin en internet y encuentras multitud de críticas de lectores, que al final están muy bien las críticas de los críticos profesionales, pero el lector, como no tiene ningún tipo de obligación de hacerlo, yo creo que a veces es muy, muy sincero, ¿no? Entonces dice, se aprecia la detallada labor de documentación, pero de forma indirecta sin que el lector quede saturado.
Bueno, debe ser así. Yo creo que eso es importante. Yo qué Es que a sé. veces hay escritores, perdona que interrumpa, hay escritores que más que leer una novela, lo que estás leyendo es un tratado de ego, ¿no? De mira, querido lector, cuánto sé. Yo es que creo que no debe ser así. Mira, se suele hablar de eso como del salgarismo, porque Salgari lo hacía mucho. Pero claro, en el principios del 20, o incluso nos vamos más atrás, al 19 o tal, que alguien dijera, y Sandokan iba a tal y tropieza con un baobab, y luego de repente durante una página te describan los baobabs. Bueno, claro, es que mucha gente no conocía los baobabs, y esa propia descripción le podía parecer fascinante. Claro. Sin embargo, a día de hoy todos conocemos los baobabs, con lo cual a lo mejor pierde algo de chispa. Yo, por poner otro ejemplo distinto en la documentación, claro, yo aprendí a vestirme como un samurái japonés, lo cual fue terrible, porque yo la primera vez que me puse una hakama casi me cuelgo del techo. Sí, ¿Aprendiste a vestirte? sí, que me llevó mucho trabajo. Y Es eso, divertida tu profesión. bueno, sí, sí. Lo que pasa es que yo me lo tomo de una manera muy profesional. Para mí son muchas horas y muy tal. No lo veo como entretenimiento, lo veo para hacer. Una cosa es aprender, por ejemplo, esgrima Sí. clásica para por entretenimiento como deporte y otra cosa es analizarla continuamente por los movimientos, el cómo pensar, el cómo describir un giro de una mano, el cómo pensar cómo describir. Tiene momentos divertidos, pero realmente la investigación, por lo menos para mí, es un trabajo muy duro porque me la tomo muy en serio. Es más divertida la escritura en sí. Pero bueno, yo creo que cada escritor es distinto. Slava Galán dice que se lo pasa mejor documentándose que escribiendo. ¿Quién era? Creo que era Rosa Montero, decía... ¿Era Rosa Montero? No recuerdo, creo que era Rosa Montero, que decía que la mitad de la novela la escribía en la cabeza. Ah, bueno, eso nos pasa a muchos, sí. Porque eso es una forma, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, que llevas una vida ajetreada, eh, yo distingo siempre entre escribir y mecanografiar. Es muy importante, y hay muchos escritores que hacen usen un método similar. Si tú, antes de ponerte a mecanografiar la primera palabra, tienes toda la historia completa en la cabeza y has hecho decisiones sobre lo que van a hacer los personajes, sobre las tramas, sobre tal, incluso estilísticas y demás, claro, en el momento en que tú te pones a mecanografiar, vas muy rápido. Y eso es muy cómodo y muy práctico, y además al mismo tiempo te evita tener que repensar o tener que calibrar mucho las decisiones que tengas que tomar con el texto escrito, porque ya las has tomado antes de pasarlo a tinta. Y es muy cómodo, muy, 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 muy cómodo. Ronin, la nueva novela de Francisco Narla, Honor, Venganza y Destino, la leyenda del samurái azotado por el viento, y lo que narra es la novela que narra la aventura vivida por la expedición de samuráis que desembarcó en España. Casi nada. Hacemos un pequeño parón en Santiago, sí, vamos con otros contenidos y continuamos con esta conversación con Francisco Narla. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe na Libraría Couceiro imos falar de grandes ideas, porque a primeira pregunta é de quen foi a idea? Pois a verdade é que a idea xurdiu un pouco falando, porque, bueno, despois falaremos dos libros que traemos hoxe, e os autores, pois, son amigos da casa. E entón pareceunos que era unha boa idea de cara ao Nadal Facer facer iso isto que vamos a presentar, efectivamente. A idea é moi bonita, a idea é... A mí encántame, sempre o digo, e non é porque veña aquí, encántame agasallar libros. Penso que hai 1001 libros para cada tipo de persoa. Hai libros que simplemente son bonitos, hai outro tipo de libros que sempre sirven para agasallar, non? Lembro que durante moitos anos eu regalei Seda, de Barico, non? Que era un libro como moi para agasallar. Entón, si pensamos en agasallar un libro, pero se aínda por riba temos a sorte de que ese libro vaya asinado polo autor, claro, é un agasallo como moi especial. Claro, que a idea, se che digo, foi así un pouco como de circunstancias, pensando pois que cando facemos as presentacións de libros hai moita xente que se queda para que lle asinen o exemplar, non? Entón dixemos, bueno, pois mira, de cara a Nadal, que sempre faz agasallos e procuras que sexan o mellor un pouquiño máis especiais ou algo, claro. pois pareceunos boa idea. E entón falamos con diferentes autores
dos libros que están, bueno, a verdade que son novidades todos. Todos, entón, pois falamos, e a verdade que temos que recoñecer que estiveron encantados, prestáronse desde o primeiro momento, e entón a nosa idea foi esa, pois que cada un destes autores que imos a nombrar a continuación, pois nos asinase un número de exemplares para que a xente, durante o Nadal, sería unha campaña que comezará o día 12, creo que este xoves. Sí, comeza o día 12 e ata agotar... Ata agotar existencias, en principio vai se facer no Nadal, pero claro, dependendo do tirón que teña, claro, xa volverlle a pedir que nos asinen máis nos parece xa abusar un pouco, non? Entón, son un número determinado de libros. O libro ten o mesmo prezo. Sí, eso non varía. O libro ten o mesmo vir prezo. aquí a librería a marcalo no sitio e... O que pasa que hai un número determinado deses libros que están asinados un a un polos autores. E son autores de moito renome. Son novidades, pero son autores, sobre todo, que... Sí, por aquí moi coñecidos. Moi coñecidos. Porque... Comezamos. Diego Ameixeiras. Diego Ameixeiras, a última novela que presenta estes días, que se titula Matarte lentamente. Transcorre aquí en Santiago, xa falamos... De feito, os libros que traemos moitos xa falamos deles, non? Pero bueno, que historias Transcorre das preferentes, Transcorre aquí en Santiago, e bueno, pois... Novela negra. Imos ter dúas novelas negras. Dúas novelas negras e unha de misterio. Dúas novelas negras, por exemplo, hai un número de exemplares deste Matarte lentamente de Diego Ameixeiras, asinados por el. Non imos ler un a todas as... Non, porque máis son distintas, todas as... Pero, por exemplo, neste que teño unha man de Diego Ameixeiras, di unha aperta forte sen paliativos do responsable destes crimes de papel. Felices festas, Diego Ameixeiras. A verdade é que agasear este libro a alguén, non? Alguén que saibas que lle gusta a novela negra, por exemplo, e que che chegue a novela de Diego Ameixeiras, pois, por Papá Noel ou nas datas de Reis, e cando a persoa que vai dirixido este libro o abra e a tope que está asinado polo autor, pois a verdade é que é un valor engadido. Sobre todo, eu creo que a día de hoxe, con todas estas novas tecnoloxías, que todo vai por ordenador e tal, bueno, pois... Volver o clásico. Efectivamente. É o mesmo precio, insistimos. Pedro Feijóo, A memoria da choiva. Novela negra tamén, que transcorre aquí en Santiago, tamén falamos dela, dun crime que aparece por aí un... Si, aparecía nunha rúa aparecía na República do Salvador, e que esta era como moi situada en Compostela. E ao final acaba sendo, bueno, pois unha serie de crimes, e hai un autor moi coñecido que parece que está relacionado, un dos nosos clásicos, non che digo quen é, pero adianto, un dos nosos clásicos, ou os seus descendentes que parece que están relacionados con ditos crimes, non? Claro, ao final acabo lendo algo da biografía, di que Aquiles e Sofía, que son os protagonistas, che fagan a mellor das compañas posibles. Bueno, nunha dedicatoria moito máis longa, Por eso che digo que a verdade é que temos moitísimo que agradecerlle aos autores, porque foron desde o primeiro momento... Moi xenerosos. Totalmente. Pedro Feijóo, A memoria da choiva. Despois, Anxo Sumai, A lúa da colleita, que foi unha obra galardonada co Premio García Barros do 2013, e tamén a protagonista pois comeza pasando uns días nun apartamento así ao lado da praia, nunha decisión destas así, digamos, de repente, que ao final acaba trastocando... Pois tamén a última novela de Anxo Sumais está adicada. Hai tamén poesía. Hai tamén poesía, pois de Daniel Salgado, Dos tempos sombrizos, que é un libro de poesía pois adicado ao medo, a distintos tipos de medo, como pon aquí, mire, poemas sobre o medo, sobre un medo ás veces concreto, ás veces difuso, un medo histórico, bueno, diferentes poemas diferentes poemas, un poemario de Daniel Salgado, Dos tempos sombrizos, e ven asinado, como todos estes libros, foi o primeiro premio Poesía Gonzalo López Avente, e ven asinado polo autor. A primeira parte da triloxía de Amotele Oa, que a primeira se titula Destino Xalundes, de Rosa Neiros, pois este é tamén outro dos... Aparte este é o máis curioso porque non está adicado nas primeiras páxinas. Sí, despois do índice, temos que andar buscando. Pero sabes por que está aquí? Porque está adicado debaixo onde están feitas as súas dedicatorias, as que fai Rosa Neiros. Que bonita ao final, por exemplo, de Rosa Neiros pon Santiago contra finais de 2013.
Vento e chuvia, Vento e chuvia, que tamén o presentamos, de mitoloxía da antiga Galicia, de Manuel Gago. Manuel Gago. E tamén temos literatura infantil que falaremos E dela. si, hai outro libriño, que pasa que nos colleu o tempo así moi xusto. Hai un libriño que se titula A Fantasma da Casa da Matanza, ¿no? Sí. De Miro Villar e con ilustracións de Xosé Covas, que chegará tamén, ese vai chegar xustiño para os días, pero bueno, consideramos que tamén era importante ter un libro para nenos, non? Pois, non o dixemos, pero Vento e chuvia, por exemplo, ten a man do autor marcada. Se acabachedes de chegar agora, volvemos a contarvos do que estamos a falar hoxe. Estamos a falar, como sempre, de libros, pero para estas festas do Nadal, dende o día 12 ata que se esgoten as existencias, pois hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7, non? 7 co de infantil. 7 co infantil, hai 7 libros que están asinados un a un e a man polos seus autores, que fan que o agasallo sexa, fan que o libro teña máis valor, non? Ese valor, un valor así máis sentimental da asignatura. E entre os autores que, sabes, un pouco a perna, porque é que aínda pesan, pesan, esos son moitos. Tiñamos, volvemos outra vez dende atrás, Diego Meixeiras, insistimos, están asinados un a un. Diego Meixeiras, Matarte lentamente, novela negra. Pedro Fijó, A memoria da choiva, tamén asinado polo autor. A lúa da colleita, de Anxos Sumai, tamén asinado. A fantasma da casa da matanza, de Miro Villar, tamén está asinado, que pasa que hoxe non o teñamos físicamente. Poesía, para que haxa tamén, para que un pouco de todo. Un pouco de todo, poesía de Daniel Salgado, Dos tempos sombrizos, que aparte este foi un premio, o primeiro premio de poesía Gonzalo López Avente. Vento e chuvia, de Manuel Gago, mitoloxía antiga. Mitoloxía da Galiza antiga. Da Galiza antiga, da antiga Galaecia. E aparte dese libro falamos no seu momento, que aínda que pode parecer un infantil, non é un libro infantil, é un libro con moito traballo, porque facía como unha especie de ensoñacións, facía como unha especie de versións, non? Que el di no prólogo pon que leva moitos anos digamos, escribindo este libro, pero sin plasmalo en papel. Claro, na cabeza. Na cabeza. E literatura tamén infantil xuvenil de Rosa Neiros, da triloxía Amo, te leo a, Destino Xalundes, que é o primeiro volume, tamén asinado. Xa sabedes, se queredes agasallar algo moi especial este Nadal, hai 7 autores que asinaron as súas 7 últimas obras aquí na libraría Couceiro. Os libros teñen o mesmo prezo, non se incrementan en absoluto, teñen o mesmo prezo, o que pasa que hai como uns pouquiños, un número determinado, seleccionados que están asinados polos autores. E soamente se poden mercar aquí. Na librería, e a partir do día 12, ata que rematemos esos exemplares. Ata que se rematen os exemplares. A verdade é que hai todo tipo de... Sí, intentamos facer un pouco variado, non, a selección. E todos en galego, claro. Sí. Que iso é moi importante tamén dicilo, apostando pola nosa cultura e asinados polos seus autores. E aparte é bonito, porque supoño que ao final, hoxe en día, e sobre todo aquí en Galicia non hai esa distancia, non, cos autores. Sí, cos autores, en canto ao libro galego non, é moito máis cercano, non? Pero supoño que ten que ser moi chulo de repente dicirlle, oye, que ao mellor atopas a alguén do que ti eres admirador, non sei, Diego Meixeiras, que atopas pola rúa en calquera momento, non? Ou Daniel Salgado, dicirlle, oye, que eu teño, a mí agasallaronme cun dos libros que asinaches para os lectores na libraría Couceiro. Gústame moito. Bueno, pois intentaremos traer así algunha idea de vez en cando. Claro, é que o que diste, nestes tempos de tanta tecnoloxía e tanta virtualidade, é moi chulo a realidade, non? Tangible, máis. Pois xa sabedes, a agasallar libros este Nadal e a agasallar libros, pois, por exemplo, asinados aquí polos seus autores na libraría Couceiro. Ata vindeira semana. Hoy en Santiago sí contamos con la presencia de Francisco Narla, que después del éxito de Asur, si no la leyeron, pues yo podría decir
Sí, podría decir sin ningún temor a equivocarme. Hay un término para cine que se llama sleeper, que son esas películas que pues no tienen una grandísima promoción, pero de repente por el boca a boca, por el boca a boca, por el boca a boca, se acaban convirtiendo en éxitos. Pues yo creo que Asur fue el sleeper literario del año pasado, porque es una novela que después de un año sigue funcionando muy, muy bien. Y un año después de Asur, que se la recomiendo, llega Ronin, que narra la aventura vivida por una expedición de samuráis que desembarcó en España hace como 400 años. Por ponerle un pero, hay quien dice que tiene demasiados personajes. Es verdad. Bueno, está bien y las críticas hay que aceptarlas. Yo creo que la novela tiene demasiados personajes desde el punto de vista histórico, de por sí, o sea, no la novela, la historia en sí tiene demasiados personajes. También te digo, una aventura épica con media docena de personajes es una miseria. No, pero está bien y además a ese lector puede parecerle así y no tiene nada de malo. Lo que pasa es que es una historia muy compleja en la que estaban involucradas muchas personas en muchos aspectos y en muchas partes del mundo. ¿En cuánto tiempo transcurre? Pues alrededor de 30 años de la vida de 3 personas. Pues pensemos cada ¿Cuánta uno, gente con conocemos? la gente, ¿cuánta gente conocemos en 30 años? Multipliquémoslo por 3 y pongámosle todo lo que es la aventura, ¿no?, que necesita una novela. No, pero vamos, que está bien. Yo creo que esas cosas, que cada lector lo puede apreciar de una manera distinta y tal. Y aparte esa crítica, lo bueno que tuvo es que es una revista que hace las críticas poniendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y en lo que les gusta había 10 o 12 puntos y en lo que no les gusta era, por poner un pero, tiene muchos personajes. Literalmente es lo que dice, por poner un pero, Está tiene bien, muchos es fantástico. personajes. Pero hay que pensar que en el caso de Ronin, además transcurre como una alegoría de cómo los poderosos manejan a los hombres de a pie, porque de hecho se habla de cómo el duque de Lerma o como el shogun Tokugawa manejan al personaje español, Dámaso Hernández de Castro, y el personaje japonés, Saigo Hayabusa, juegan con sus vidas llevándolos al completo desastre sin que los hombres de a pie puedan hacer nada, algo parecido a lo que pasa hoy en día, ¿no? A todos nos gustaría no tener que pagar Hacienda o otras cosas, pero los poderosos manejan nuestras vidas. Claro, entonces no solo había los personajes principales de la historia, yo tenía que contar también el desarrollo político, las estratagemas que se forjaron en palacios y cortes para manejar esas vidas de los hombres de a pie. Está la Inquisición metida de por medio. Tenía que ser una novela, o yo quería que fuera una novela en la que se respirara ese ambiente de cómo el hombre de a pie se ve manejado por los poderosos y cómo al final esos dos peones, que son Saigo Hayabusa y Dámaso Hernández de Castro, acaban librándose o sacudiéndose de esa presa, hartos de la terrible experiencia por la que les han hecho vivir. Estamos hablando de Ronin, la nueva novela de Francisco Narla, que, no lo dije al principio, va por la segunda edición. Sí. Un regalo estupendo para Navidades, miren qué bonito. Y aparte es una historia que no se conocía. Otra de las cosas que se valora mucho de ti, que valoran los lectores, a mí siempre me gusta hacer, más que hacer referencias a tal crítico dijo, tal, los lectores dicen, porque creo que al final eso es lo más honesto. Siempre hacen referencia a tu forma de escribir, que es clara, sencilla, bien entendida. Sencilla, bien entendida, que es clara, sencilla, y entonces que hace muy ágil la lectura. Antes de que me contestes, quería, para unir con lo de sencillo, la Premio Planeta de este año, Clara Sánchez. En una entrevista que le hice, me decía que ella buscaba la depuración absoluta de su estilo narrativo para llegar a la simpleza máxima, ¿no? A la hora de escribir. Quitarse cualquier tipo de artificio. Esa es la simpleza a la que yo me refiero contigo, fuera artificios. Bueno, Dios me libre de llevarle la contraria al Premio Planeta, pero yo creo Una señora encantadora, por cierto. La conozco, es fantástica y creo que se lo merecía. Ya había apuntado maneras en otros premios, lleva mucho tiempo publicando y ganando el corazón de muchos lectores. Yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que hay que escribir de manera que sea fácil leer, pero no siempre hay que prescindir del artificio, porque a veces el propio artificio conduce la mentalidad del lector. Si yo digo,
el cielo está encapotado, tiene como un sentimiento esa frase. Si digo nubes cenicientas, preñadas de agua, auguraban tormenta. También quizás por el momento, por lo que estás narrando. Bueno, claro, Claro, pero... no se puede contar, quizás, claro, quiero decir, en una aventura épica sí que necesitas un poquito más de artificio. Claro, por ejemplo, mira, cogiendo la frase que eligió la editorial, eran tiempos en los que la mar océana curtía las naciones y templaba a los hombres. Es una frase artificiosa. Sí, pero todo el mundo la entiende. No tienes que estar 5 exacto. minutos para tratar de entender qué dice este hombre. Pero yo creo que eso hace una cosa... Mira, vamos a hacer un ejercicio. Dime un Venga. número del 1 al 860. 653. Vale. A ver. Yo creo que es importante que en la novela de trasfondo histórico, en cualquier página, se respire el ambiente del momento. Claro. Y ese tipo de frases, que tienen algo de artificio, 50 o 52. 53. 53. Eso permite que el lector se traslade inmediatamente. Es un poco trampa, ¿no? Pero mira, empiezo en el segundo párrafo. Cuando añadieron el peso, la maroma se estiró y las yemas de los dedos de sus pies le permitieron apoyarse levemente en el suelo sucio, aliviando en parte sus dolores. Pero el consuelo duró solo un instante, el tiempo que necesitó el verdugo para obrar el calabrote e izarle unas pulgadas con un seco tirón. La sangre comenzó a manar desde los tobillos y recorrió las laderas de los largos y finos empeines. Constanza volvió a gemir a través de labios fruncidos. Ya no sentía vergüenza alguna por su desnudez. Todo su mundo se había reducido al padecimiento lacerante que la atravesaba, solo mitigado por aquellos recuerdos a los que intentaba aferrarse. Le venían a la memoria frases de aquella comedia del Corral de la Cruz y los versos de aquel soneto, el rostro amable de Dámaso al sonreír. Hemos leído un párrafo y hablamos de verdugo, de sí. fácil de lacerante, sí. calabrote, maroma, el Corral de la Cruz, los versos de aquel soneto. Ya con el Corral de la Cruz, ya sabes, estás en el siglo XVI. Sí. Y hemos cogido una página... Una página al azar, aquí no había... Y eso tiene de bueno que transportas al lector de una manera interesante. Hablando de lectores, qué bonito que la primera dedicatoria del libro sea al lector y la segunda a los libreros. También era así en Asur, sí. Yo tengo clarísimo que el lector es mi jefe y el librero es el motor de esta industria. El librero que es prescriptor, que le dice, que recomienda y que está pendiente de aquello que puede gustarle a sus lectores. El librero que es un poco confesor es el que mueve este mundo. Oye, cuéntanos qué son los magaris. Vale. Porque el libro está dividido en magaris. Antes hablábamos de esa alegoría de que se traspapela a través de los capítulos de la novela, que es cómo los poderosos juegan con los hombres de a pie. Bueno, el magari es como se define el turno en el juego del Go, este juego de estrategia, este ajedrez oriental, si queremos. Piedras blancas y negras sobre un tablero cuadriculado se van colocando y se va ganando territorio. Magari es el turno. Entonces, la novela se divide en magaris en el sentido de que es el turno del poderoso occidental, del duque de Lerma, o el turno del poderoso oriental, el Tokugawa Ieyasu, para jugar con las vidas de Dámaso, Constanza, Saigo Hayabusa y demás. Es otra alegoría más. ¿Por qué tardan tanto en adaptarte al cine o a la televisión? Es que no lo entiendo. No lo sé. Asur estuvimos muy cerca y hubo varias negociaciones. Se llegó casi a cerrar, pero el coste hubiera sido brutal. Claro, es que eso es un problema. Ponte... Mucho. De hacerse, la productora española que se interesó por Asur, vamos a decir El Pecado y no El Pecador, pues tienen derecho a haber dicho que no al final, calculaba que andaría sobre 1,5 millones de euros el capítulo. Claro. Eso, no es tanto, a ver, es dinero, es mucho dinero. Es el doble que la más cara que se hace ahora. Claro, pero quiero decirte que para lo que cuesta una serie, claro, es que tú le dices a mi madre o una vecina que cuesta 1,5 millones de euros, le parece una barbaridad. Las series en sí, un capítulo, son muy caras. Ya, pero carísimo. A día de hoy, por 500, 600.000 hace series ya de ambientación histórica y la más cara que se está emitiendo, que yo sepa, anda por los 800.000. Sí. Entonces, 1,5 millones, pero claro, es que Asur era... batallas de 3.000 barcos, Londres, Compostela, Groenlandia, Islandia, Terranova, la mitad de Noruega, batallas con los indios, tal, y Ronin, peor todavía. Estamos en una época muy mala para adaptarte. Sí, pero bueno, mira, hay que quedarse con el lado bueno. Parece que acerté, ¿no? Luego llegó la serie Vikingos, luego sí, tal. Sí, Antes sí. de que hubiera nada de Vikingos, yo saqué Asur. Bueno, pues mira, quizá algún día alguien lo recupere. El Médico, obra maravillosa. Es verdad, se acaba de adaptar. Se acaba de adaptar. Hubo problemas porque no se ponía de acuerdo con los derechos, pero se acaba de adaptar. Sí, y lleva
creo que son 45 millones de copias vendidas, el Pero, médico. perdona, ¿Los Pilares de la Tierra cuánto tardó en Más, hacerse sí, serie? como 8 o 9 años. Sí, 10 años. se tardó mucho. Quizá más todavía. Sí, sí, no vamos a tardar tanto en... Ojalá, Ya verás. encantado, yo encantado. Me gusta mucho otra cosa que leí de tus lectores, hablando de... Sobre todo se referían a Asur y a Ronin, ¿no? Ajá. Pero después de... Claro, a muchos pues les daba como un poco de miedo que se mantuviese el nivel de Asur en Ronin. Y el 100%, una vez que acaban Ronin, dicen se mantiene perfectamente, me encanta el estilo Narla, ¿no? Ya lo definen como el estilo Narla. E incluso algunos, que me parece como lo más bonito que se le puede decir a un escritor, dice, tengo ganas de leer sus anteriores novelas. Sí, afortunadamente las anteriores novelas se están vendiendo bien. Y Asur y Ronin, aunque tú hacías la broma antes con lo del pack, y hay algunas librerías que lo han hecho, que han puesto el pack de las dos, o una en bolsillo y la otra tal, tiran la una de la otra. Y sí, parece que sí, y yo vuelvo a repetir que lo único que puedo sentir es agradecimiento hacia mis lectores, que son los jefes, los que mandan, los que pagan las facturas. Así que yo lo que sí puedo darles a cambio es la promesa, y creo que Ronin lo demuestra, de que trabajo muy duro para que cada novela sea mejor. Por eso cada vez que además leo una crítica en la que me dicen que doy un paso adelante, que está mejor y tal, para mí es muy satisfactorio, porque yo he trabajado muy duro para no decepcionar a nadie. Y era difícil porque tenía una responsabilidad. Había miles, decenas de miles, cientos de miles de lectores de Asur que esperan no decepcionarse al leer Ronin. Y claro, uno tiene que buscar nuevos medios, porque por ejemplo, Furco, el lobo de Asur, le encantó a todo el mundo. Sí. Pero no puedo poner a un samurái con un lobo, como decía Figueroa, vale, Tuareg vendió muchísimo, pero no puedo hacer ahora el esquimal y el pocero y el no sé qué y el zulú, tengo que hacer... Entonces, Ronin es una historia muy distinta a Asur, pero lo suficientemente cercana como para que le guste a la gente la que le gustó a Asur, pero dar un paso adelante. Y repito, yo lo único que puedo prometer es que trabajo muy duro para hacerlo mejor cada vez. ¿Y en qué estás trabajando? Sabes de sobra que me riñen si te lo cuento. Pero sí, estoy trabajando... ¿Estás trabajando? Sí, ya tengo las dos siguientes en ciernes. Una será un poquito más corta, la otra será del estilo de Asur y de Ronin. Y yo espero que para la primavera tener acabado una de ellas, sí. ¿Tú descansas en algún momento? Siempre he dormido poco, soy de dormir 4 horas al día, 5. Y lo cierto es que no me lo puedo permitir. Ya la gente que ha acabado Ronin ya me está pidiendo la siguiente. Pues primero que se dediquen a recuperar o algo que es muy sano, que es volver a leer los libros que te gustan. Un placer, como siempre. Gracias, Carlos. Para mí también lo ha sido. La verdad, da gusto que vengas aquí a charlar. Para mí es muy emotivo, de verdad, de corazón. Habéis estado conmigo desde el principio y para mí eso es muy importante. Nos dais voz, nos acercáis a los lectores. Gracias. Pues aquí seguiremos. Muchísimas gracias. A ti, Carlos. No se lo decía de broma. Es un tipo de libros, los libros de aventuras y sobre todo los libros que parten de un hecho pues tan curioso, ¿no? Como la llegada de samuráis a España. Que la verdad es que le gusta a todo el mundo. Es un libro perfecto para regalar. Ahora que no estamos obsesionando con ¿qué le voy a regalar a fulano, a mengano? Regalen libros. Por ejemplo, Ronin, de Francisco Narla. Marchamos, estamos en Santiago Sí, en Correo Televisión. Sean muy felices.